Buenas noches, amigos míos. Estamos aquí otra vez en una de las charlas del taller de ajedrez de la Biblioteca de México. Esta es muy especial. Con esto voy a inaugurar una serie de cápsulas, bueno, más que cápsulas, de charlas, en las cuales voy a tener invitados que son especialistas, digamos, en el terreno de la historia. En esta ocasión me acompaña, ahorita se las presento, una amiga que yo conocí en Pilares, en el taller de Pilares. Y bueno, a ver, déjenme un momentito. En el taller de Pilares, perdón. Y bueno, el tema es sobre historia. Sobre historia y el ajedrez. Voy a presentarla. En este momento es que tenemos ahorita unos problemas de conexión que estamos otra vez resolviendo. Perdón por el retraso, pero esta es como una especie de análisis de cómo se recibe el juego del ajedrez en el año a finales del siglo XV, cuando se modifican, digamos, no solo las reglas, sino los movimientos de las piezas, y quiero examinar desde un punto de vista histórico lo que va a suceder. Bien, entonces, ahorita voy a colocar su imagen, y espero que la estén viendo. Es la licenciada en Historia Hilda Rebeca Juárez Rodríguez. Y bueno, le voy a dar la palabra para que haga, digamos, su presentación. Tiene, digamos, muchos títulos y tiene varias cosas que decir. Y ahorita iniciamos la plática o la charla que se llama La historia de un juego o el juego de la historia. Adelante, Rebeca, por favor, preséntate a todos los que nos están viendo en este momento. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Siempre ha sido un placer platicar contigo, sostener esas charlas. Siempre ha sido de mi agrado, ¿no? También quiero agradecer a la biblioteca, por esta invitación. Y quiero seguir invitando a las personas a que entren, ya que, últimamente o estos últimos días el ajedrez se ha puesto más de moda, ¿no? Esto debido a, como todos sabemos, a esta nueva serie de Netflix. Sin embargo, también quiero darle un contexto histórico. Y pues el origen del ajedrez como tal viene o se remonta, o muchos historiadores lo tienen ubicado, justamente a partir del siglo VI en el Valle del Indo. Esto va a ser conocido como el juego de Chaturanga o el juego de los ejércitos, que eran estrategias que se ponían para la hora de llevar a cabo una guerra. Y este juego como tal va a ser muy conocido, va a ser famoso en la época y va a llegar incluso hasta el Imperio Persa. Se dice, una de las anécdotas que se menciona, es que un príncipe persa estaba triste por la muerte de uno de sus hijos y, se le invita, ¿no?, a jugar en este tablero de estrategia y, queda maravillado, ¿no? Va a salir, como actualmente diríamos, de esa fuerte depresión y va a pedir que se le conceda el pago, ¿no?, por ese favor a la persona que se lo otorga, y va a ser muy vaciado porque le va a pedir que le pague un grano de trigo, casilla, y por la forma en la que se jugaba, llega a una cantidad estratosférica que el príncipe no puede pagar, ¿no? Este es uno de los relatos que son de los más conocidos dentro del mundo del ajedrez. Sin embargo, me quiero enfocar más al aspecto histórico, que en cuanto a que se menciona el Imperio Persa y posteriormente al mundo árabe, ¿no? Como todos sabemos, o si no, ahorita se los cuento, durante el siglo XV va a caer el Imperio Romano de Oriente, o sea, su capital, la ciudad de Constantinopla, en 1453, y es cuando se va a imponer el Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano de 1453
Ah, va a durar hasta 1918, que es el fin de la Primera Guerra Mundial, y en todo ese tiempo el ajedrez va a ser tomado como este juego de entretenimiento, pero que además enseñaba estrategia, la estrategia en combate. Y un dato muy curioso que a mí me gustó mucho, porque también el ajedrez va cambiando, o sea, conforme van cambiando las mentalidades, conforme va cambiando la idea de lo que es la normalidad de la época, también va cambiando el tablero. Entonces, yo, por ejemplo, no tenía tan claro a partir de qué momento se toma, ¿no? La importancia de las piezas dentro del ajedrez, y va a ser hasta este siglo, aproximadamente por el 15-16, que entra la imagen, por ejemplo, de la dama en el tablero de ajedrez, ¿no? Y va a entrar por el reconocimiento a la reina Isabel de Castilla. La reina Isabel, como algunos lo recordarán, o lo recordamos, va a ser una reina española que, aparte de que le patrocina el viaje de expedición a Cristóbal Colón, también va a ser la fundadora, por ejemplo, de el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? En España, y su participación política va a ser incluso más fuerte que la del rey. Entonces, en historia, esta forma se le va a asociar a que, bueno, ella es la que va a tomar las decisiones en España, su marido Fernando va a ser cuestionado, y bueno, paulatinamente es el rol que se le da a la dama, ¿no? ¿Cómo ves, José Luis? Bueno, sí, como tal vez te adelantaste a lo que quería, pero Perdón. En realidad yo no pensaba dar una historia del ajedrez. La historia del ajedrez, en cierta manera, no es de que no me importe, pero lo que yo quería con esta charla y que tú analizaras desde tu terreno de historia era la sociedad en la cual se desarrolló. Estamos hablando de que en España, sobre todo en la parte, digamos, de la península, conviven tres culturas, ¿no? Que es la israelita, la del musulmán y la de los viejos hidalgos, ¿no? En este caso son tres formas de expresión en un momento en que hay una, por decirlo así, hay una especie de nacionalismo, ¿no? O sea, hay varios reinos, está el de Navarra, bueno, hay varios reinos, ¿no? Y entre estos reinos está la influencia, digamos, árabe, ¿no? En esto de la influencia árabe, llegan, digamos, estos sabios que traen no solamente el conocimiento de las matemáticas, de la arquitectura, de varios conocimientos, pero entre ellos también de juego. O sea, el ajedrez está en esa sociedad. Yo lo que más o menos quería que platicáramos, bueno, voy a dar unos antecedentes para que más o menos, digamos, cómo orientar la plática. Insisto, no porque no me interese la historia del ajedrez, e incluso tal vez en tu especialización que tienes sobre ciertos temas de la historia o ciertos periodos de la historia, la importancia no solamente del ajedrez, sino de varios juegos en una sociedad, en este caso feudal, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, definir qué es lo que se conoce como Edad Media, ¿no? Porque ya ves que hay muchas broncas sobre esta definición, e incluso hay muchos que no consideran que sea bueno que se le califique así de Edad Media, ¿no? Y la otra cosa que es el Renacimiento. Hay una sociedad en la cual está metido el ajedrez, que obviamente es España, que va desde los periodos, creo que del siglo XI hasta el siglo XV, y el XV y el XVI son el llamado siglo de oro, que en realidad son 2 siglos, hasta, digamos, el XVIII, en donde se escribe el análisis del juego de Philidor, ¿no? Entonces, antes de ver todo esto, y que ahorita acabas de dar un dato que es importante y por lo cual también es cuestionable, es sobre la dama
y que, digamos, está, digamos, la reina metido en esto, ¿no? La reina de España en esta unificación. Bueno, pero déjame decirte cómo empezó todo. Sí tiene razón, o sea, empezó por la cuestión de la película. En este caso, la película es como se dice el detonante de esta plática, o de estas que van a ser varias pláticas, en donde la dama o la pieza de ajedrez siempre se utiliza el término de reina, ¿no? Yo quiero ir a ese momento en donde se cambia, digamos, el alférez o la alferza, que después se llama así en ruso, y se cambia, digamos, no solamente la pieza, sino también el sexo, ¿no? Ya es una dama, es como se dice, es una especie de cambio de sexo, ¿no? En este momento. ¿Y qué es lo que implica ese cambio? Y todas las cosas que suceden alrededor, digamos, de estos cambios y cuáles son las nuevas reglas y los juegos que se tenían, digamos, de moda, ¿no? Hay un documental que se llama La Dama de Ajedrez, que me recomendó a Meyali. A Meyali estuvo en la otra plática, Meyali Valentín, y viendo, digamos, el documental, habla de un libro que fue hecho por un judío converso, en donde ya explicaba el nuevo juego y los nuevos movimientos. Entonces, digamos, mi primera pregunta, basado en todo esto, sería, ¿cómo era esa sociedad que empieza, digamos, todo este dominio árabe, o este dominio, digamos, musulmán, israelita en esa España, que parte del siglo XI, y cómo era esa sociedad, y cómo eran esas expresiones lúdicas que habían, digamos, en esa España, y como país, pues supongo que España tenía muchos problemas, porque se ve sometida en guerras durante, pues estoy hablando casi 8 o 9 siglos, ¿no? Hasta la expulsión, digamos, que sucede en el año de 1492, y que te digo que más o menos por esos años ya este judío converso, ¿cómo se llama? Publica el libro con las nuevas reglas. Dato curioso, yo cuando busqué el nombre de este judío converso, tiene el mismo nombre que Frank Zappa, un extraordinario músico de rock and roll. Entonces por ahí es disculpa si, como dicen, si interrumpí esto, pero nada más quería aclarar para que, digamos, fuéramos al punto, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo era la sociedad en esta época? ¿O a qué se le llama Edad Media? Que es como que lo que me preguntas, y de ahí cómo despunta el Renacimiento, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que España, de entrada, por su posición geopolítica, bueno, o geográfica, es un lugar, es una de las zonas geopolíticas más convenientes, me voy a atrever a decirlo, ya que es la entrada al mar Mediterráneo. Uh-huh. Y en ese tiempo ya se vive incluso en la expansión del Imperio Romano como tal, viene la ruptura de Cartago, ¿no? De donde los cartaginenses pues salen, ¿verdad? Para confrontar a Roma, pero finalmente van a perder y se desprende todo. Y no solo me atrevería a decir que es el único caso, sino que hay muchas aristas en ese momento. O sea, por una parte, vamos a tener la conquista así de España, ¿verdad? Por el Islam, por los musulmanes que estaban del otro ladito de África, que van a llegar ahí y se van a establecer, ¿no? También va a estar la interacción de los vikingos, o los llamados vikingos. Están también los cruzados, o las guerras de las cruzadas en esa época, ¿no? Entonces, estamos hablando de que a un inicio de la Edad Media, donde todavía no se conforman los reinos, como ya estaban establecidos a finales de la Edad Media, viene toda una sociedad de desestabilización social, ¿no? Están por un lado los francos, están por el otro lado los germanos, entonces todas estas sociedades se empiezan a construir como tal. ¿Cómo yo lo veo?
en comparación con el ajedrez, pues justamente viene la importancia que tiene el peón, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí todavía no va a generar ese impacto como lo va a hacer ya en el Renacimiento. Ahorita voy a explicar por qué. Las primeras piezas de juegos que se tienen registradas de estos juegos de estrategia basados en geometría y matemáticas, que eso era una parte fundamental del mundo árabe, se tienen registrados aproximadamente alrededor del siglo X, del siglo X, en donde estas bases sociales también se empiezan a manifestar ya de forma estamental, de forma jerárquica, de forma horizontal, y esto se ve muy plasmado en los tableros, ¿no? Por otra parte, esto va a ser en España. Sin embargo, también en ciertas zonas de Italia, ¿no? O lo que hoy conocemos como Italia, por ejemplo, ellos con el crecimiento del comercio que se va a desatar, porque es muy vaciado este fenómeno que sucede en Italia, y no en balde ahí es donde resurge el Renacimiento, ¿no? Las ciudades van a ser comerciales y esto va a permitir el flujo o el intercambio de productos, pero también de las ideas, también de la cultura y también de la diversión. Entonces, tanto de Europa salen rumbo a Oriente, ¿verdad? Estos productos, estas ideas y estos juegos, como de Oriente viene para acá. Entonces, cuando nuevamente ingresa, ¿verdad?, el juego del ajedrez en estas sociedades, principalmente, y aquí sí es bien importante recalcarlo, de élite en la Europa de aquella época, pareciera que hace incluso o tiene un impacto social en cuanto a que ayuda a establecer a la jerarquía, ¿no? A esa jerarquía social, a esa pirámide estamental de aquel tiempo, ¿no? ¿A qué se le llama esta pirámide estamental? Bueno, recordemos que en la cabeza es un cuerpo, imaginemos que es un cuerpo, en la cabeza es el rey, el segundo estamento va a ser la nobleza, va a ser el clero, y finalmente los que cargan a toda esa sociedad va a ser el pueblo llano o el tercer estado, el estado llano, ¿no? Entonces, si esto lo fijamos en esta época, ¿no?, donde también va a surgir una institución muy fuerte que va a ser la iglesia, también por eso es como un desatino a veces creer hasta qué punto inicia la Edad Media o bien culmina, ¿no? La iglesia va a tener aquí una injerencia increíble en la sociedad, va a tener un control mediático, va a hacer uso de ejércitos, ¿verdad?, para tener un control regional, un control impuesto. ¿Por qué? Porque ya se ve aquí de manera ideológica una confrontación directa entre la iglesia entre la iglesia católica contra el mundo musulmán, que hasta la fecha todavía por ahí anda, ¿no? Por otra parte, como mencionas, tenemos aquí la tercera religión de mayor importancia en el mundo, que es la judía, ¿verdad?, en donde también van a tener una participación en toda esta sociedad. ¿Por qué? Porque ellos de entrada, recordemos que van a ser expulsados de su lugar de origen y gran parte de esta sociedad se va a establecer en Europa, formando parte incluso a escondidas, si hay que recalcar esto, pero de la élite europea. Entonces vamos a tener tres actores importantes en esta época, en los cuales también se van a reflejar a la hora de las tiradas, a la hora de los juegos, ¿no? Cuando los árabes intentaban o comenzaban a compartir este juego, en este caso el ajedrez como tal, ¿verdad?, van a, ¿cómo lo puedo? Van a expresar su ideología, su forma, su estrategia, etcétera, con este nuevo mundo que es el europeo para ellos. Ahora, ¿por qué en el Renacimiento? Cuando los árabes no solo han compartido las matemáticas, la geometría, parte de sus ideas, su escultura, su arquitectura, ¿verdad?, sino que también va a ser la apertura mental que va a empezar a surgir. Cuando viene la época del Renacimiento, que de ahí viene
es el renacer del hombre, tiene mucho que ver el pensamiento racional, que por ejemplo viene de esta parte del mundo árabe. ¿Por qué? Porque el renacimiento se va a basar principalmente en aquellos principios. Haz de cuenta que la sociedad va a ser un borrón y cuenta nueva y va a retomar las enseñanzas de la Grecia clásica, ¿verdad? Va a tomar filosofías de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, va a quitar la imagen de Dios como un ser importante, ya se va a poner el ser humano en medio, va a venir la fe en la razón también, y aquí es donde también nuevamente el tablero sale a la luz, como ese esparcimiento de élite, porque no todos podían acceder al esparcimiento como tal, no solo era la élite la que lo manejaba, y el renacimiento va a impactar justamente en las ideas, en donde, como te digo, ya es la fe ahora en la razón, en la lógica, en el pensamiento frío, en el pensamiento matemático, ¿no? Y qué mejor ejercicio que el tablero de ajedrez, en donde ya aquí sí se le empieza a dar una connotación de representación social a las piezas del juego. O sea, anteriormente, cuando estábamos en la parte de la introducción, se hablaba de la posición de los ejércitos. Acá en el Renacimiento ya se habla de la posición de la sociedad. ¿Y cuál es su participación de esta sociedad en este mundo? Y luego, ¿qué viene? Está el Renacimiento y ¡pum!, viene la caída de Constantinopla, ¿no? Y con la caída de Constantinopla van a venir fenómenos de causa-efecto brutales. En ese momento, por ejemplo, se creía que la Tierra era plana, sorpresa, se hacen los viajes de expedición y se dan cuenta de que no es plana, ¿no? Vienen los estudios de cartografía, vienen esos cálculos matemáticos. O sea, entonces, sí viene toda esa razón cargada en donde sí es importante e impactante esta estrategia en la historia de las mentalidades, porque va a revolucionar todo, va a cambiar todo. Entonces, viene un cuestionamiento incluso para la élite religiosa, ¿no? También. Entonces, ya se empiezan a centrar más en la historia de las ideas. Y bueno, tenemos por ahí una reforma protestante, ¿verdad? Que también viene como parte viene por ahí en esta cuestión de estrategia, vienen las invasiones a nuevas tierras, ¿no? Viene el control, el surgimiento de nuevas potencias económicas, de nuevas potencias mundiales, se cierran las rutas de comercio más importantes y es por eso que era la de la seda y las especias y por eso salen a buscar nuevas rutas. Entonces, pareciera que todo este efecto dominó viene justamente del cambio de la mentalidad de esta época. Y gran parte, dime, perdón. No, adelante, no, es que ahorita iba a poner unos mensajes, pero termina. Ok, y bueno, gran parte pues tiene que ver en este momento pues cómo va cambiando, ¿no? Te escucho, que se me fue hasta la idea, te escucho. Bueno, iba a poner voy a poner los mensajes otra vez. A ver, aquí a ver si los ves, espero que ya los estés viendo, hice ahí unos ajustes. ¿Qué crees que no los veo, pero si le das lectura con mucho gusto los escucho? Bueno, me hablan de qué película están hablando. No es una película, es un documental. Es un documental hecho por un director catalán, al cual a la exhibición o a la premier asistió Leoncho García, y hablaron precisamente de un descubrimiento de un libro en donde se supone que empieza la modernidad del ajedrez con con este autor que se llama Francis Vincent, que como ya les dije, tiene el mismo nombre que Frank Zappa, ¿no? No sé si los padres de Frank Zappa escogieron, digamos, en honor a este por decirlo así, escritor, que también fue consejero o estuvo aliado con los Borgia, y creo que enseñó el ajedrez a esa familia. Y la otra es de que también se publica en Valencia,
que es un centro cultural muy activo en aquella época en España. De ahí que hay novelas de caballería como Tirante el Blanco, que elogió mucho Cervantes y que después leyó Mario Vargas Llosa, y que tiene incluso una edición y un ensayo sobre ese libro y sobre las novelas de caballería. Y estamos hablando, digamos, de esas ciudades en donde están todas estas culturas que son como residuos y son esas partes que quedan y que se tienen que convertir al cristianismo para que no sean perseguidos, ¿no? Hay varios, ¿no? Incluso se piensa que Cervantes también era, digamos, un apellido de judío converso, así como el del filósofo Spinoza, ¿no? Que son los sefardíes o los sefarditas, ¿no? Entonces estamos hablando, digamos, de un contexto cultural, político, económico, social, bastante amplio, ¿no? Con la expulsión de los moros o con la expulsión de ellos, se pierde mucho culturalmente en España, ¿no? A tal grado que con estas cuestiones de la guerra, porque ellos han estado mucho tiempo en ese territorio y solamente han estado con esto, pues han modificado muchas cosas en España, ¿no? Hay que recordar que nosotros también tenemos como que ese reflejo o esas formas de vivir en nuestra comida, en algunas formas en cómo se construyen las casas en provincia, etcétera, los jardines, o sea, hay que recordar que por eso a nuestro continente le llamaron las Indias, ¿no? Porque pensaban que no era una nueva tierra, sino que trataban de encontrar las rutas, precisamente las rutas desde las especies, ¿no? Entonces le estoy contestando a Tarridó de Mármol que no es una película, es un documental que se llama La Dama de Escacs, algo así. Está en catalán y bueno, la traducción debe ser, parecería que suena como La Dama de los Escaques, pero ya me acordé que Shah como chess, como en otros idiomas, se refiere al juego, o sea, al ajedrez. Y habla precisamente de que este libro ya contiene a esta pieza y que está causando una sensación enorme por la modificación, ¿no? A esto sí les recomiendo, es la película de un director indio, ahorita es clasificado como el Berman, la película se llama Los ajedrecistas y precisamente hablan de ese antiguo juego como el Shatrang que llevan, digamos, los del Islam, como así como los israelitas, en donde el Shatrang es un juego antiguo y es un juego lento, por decirlo así, pero el nuevo juego modifica incluso las relaciones comerciales, o sea, es lo que se ve en esa película, ¿no? Es lo que dice, vean cómo los ingleses todo modifican, ¿no? Nos modifican hasta nuestros juegos, hay como prisa, hay formas más rápidas, ¿no? Y por lo tanto ellos ya no disfrutan tanto el ajedrez. De eso se trata la película, que ellos tienen un disfrute por el juego antiguo, pero ya no es, incluso los tableros, las piezas, son de una exquisitez oriental que hasta la fecha se ha perdido porque ya, digamos, un inglés modificó las piezas para bien, porque uno ya puede identificar un caballo en cualquier parte del mundo, así como un alfil, o sea, es una sociedad, como tú dices, estamentaria, ¿no? Que sería bueno que explicaras qué significa el estamento, ¿no? El estamento en este tipo de sociedades, ¿a qué se refiere, no? Y por lo tanto, esa transición, insisto, histórico, social, económica, política, en la cual está inserto el juego. Por el otro lado, bueno, ya manda saludos y Raúl también da saludos. Ya quito eso es lo que quería contestar y decirles que esa fue la película que me dijo a Meyali Valentín, y yo cuando la vi, pues me llamó la atención y me dio la idea de examinar todas las piezas de ajedrez, desde este punto de vista histórico, ¿no? Y que, bueno, tú estarás de acuerdo conmigo que en los libros de historia no está definido el juego en su papel social, incluso el juego está desde los egipcios, qué función tiene el juego y sobre todo el usar la guerra, ¿no? Como un símbolo, ya sea no solo económico, sino incluso hasta como formación de un universo o de un mundo en el cual los dioses pelean y crean, digamos,
pues este tipo de ambientes, ¿no? La guerra es algo divino, es algo que durante mucho tiempo no solamente se elogiaba, sino que muchos querían participar. Por eso te decía de esta España, porque creo que es en el 1046, nace Rodrigo Díaz de Vivar, que después es apodado tanto por cristianos como por árabes, el Cid Campeador. Cid es el señor, ¿no? Y campeador es el campi docto, ¿no? O sea, el que sabe campear, el que sabe luchar, el que sabe batallar, ¿no? Entonces es el señor que porta las insignias de un rey, en este caso del rey Sancho, y es el alférez. El alférez va a ser esa pieza que se va a convertir en alferza, y después ese alférez va a ser borrado del juego y se va a convertir en una dama a finales del siglo XV. O sea, estamos hablando ya entre la década de los 90, de 1490 al 500, ¿no? Y entonces causa una revolución increíble, porque también viene con nuevas formas humanísticas que ya son del Renacimiento, y estamos hablando de una España que todavía para muchos está en esa oscuridad, en esa cuestión de peleas de reinos que todavía no están claras, y que el demonio o la parte mala de todo eso son los que están en el Islam, y obviamente los israelitas o los judíos conversos, ¿no? De hecho, hay que recordar que en las clases sociales el judío converso podía ser muy inteligente, podía hacer lo que quiera, pero no era un cristiano. Y al no ser cristiano no gozaba de privilegios que supongamos que ahora lo puedes ver con Trump, como los norteamericanos anglosajones, ¿no? Los que son verdaderamente puros, ¿no? Estamos hablando de una pureza de sangre, no malentendida, pero que sí era como una especie de mancha en ciertas clases, y que no te dejaban subir, ¿no? Estamos hablando de un San Juan de la Cruz, estamos hablando de un Fray Luis de León, estamos hablando de Cervantes, estamos hablando de aquellas inteligencias que tal vez le dan lustre y brillo a España, pero que en su tiempo fueron despreciados y que incluso murieron en la pobreza total. Y la única manera de probarlo, por ejemplo, es que si comían tocino o si tenían ciertos hábitos, pues luego eran condenados o señalados, digamos, por aquellos que se consideraban cristianos viejos. O sea, eso es lo que más o menos, ¿cómo se llama? Quería abundar contigo, y no sé si puedes decir más sobre estas cuestiones estamentarias y todas las broncas que se tenían, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí yo veo dos bien claritas, ¿no? El castigo justamente a los judíos y la sociedad estamental, ¿no? Se llama estamento a los niveles que existen en las sociedades, ¿sí? Ahorita se puede decir que el discurso ha cambiado. Lo voy a poner como comparación, ¿va? Actualmente se dice, se piensa, se afirma que estamos en una sociedad de clases, ¿sí? Burguesía, proletariado. Bueno, antes no era así. Anteriormente la sociedad estamental se va a dividir, o va a estar este nivel jerárquico dentro de cada sociedad, en donde cada persona va a asumir un rol dentro de la sociedad, y ese rol podía tener privilegios o no podía tener privilegios. Obviamente aquí la mujer, o sea, no cuenta en este momento, no es tomada en cuenta, ¿ok? Entonces, en la cabeza, siempre la sociedad estamental se va a formar por un triangulito, en donde a la cabeza siempre va a estar el rey como el representante de todo ese poder, y evidentemente va a ser la persona más privilegiada de la sociedad estamental. En segundo lugar, por eso lo comparaba con el cuerpo humano, en segundo lugar va a estar la nobleza y el clero. La nobleza va a ser la encargada de poner todo lo que dicta el rey en marcha. Es la encargada de accionarlo. Mientras que la iglesia, el papel va a tener, o el rol que va a tener, va a ser muy importante, porque va a ser la que interfiere, ya sea para generar alianza, o ya sea para sancionar ciertos reinos,
o para privilegiarlos, ¿no? Ahorita que mencionabas a los Borgia, bueno, pues, digo, Rodrigo Borgia, quien llegó a ser papa, ¿verdad? Pues privilegió a la corte española porque su origen era español, ¿no? Entonces, que viene siendo el primer estamento, rey, segundo estamento, nobleza y clero. Estos dos escaloncitos de la sociedad, por así decirlo, van a ser los privilegiados, o sea, no pagan impuestos, no tienen un deber con la sociedad. Mientras tanto, el tercer estamento, que va a estar compuesto por artesanos, comerciantes, esclavos, campesinos, ¿no? Ellos sí son los que pagan los impuestos. Ellos son el tercer estado o el estado llano, que hasta la fecha se puede ver, ¿no? Entonces, esta sociedad sí paga impuestos, esta sociedad, para poder tener algún privilegio social, tiene que contribuir a este pago para poder ser considerados como ciudadanos, por así decirlo de alguna forma. ¿Sale? Uh-huh. Actualmente no. Actualmente se dice que estamos en una sociedad de clases, donde está la burguesía como esta sociedad privilegiada versus el proletariado como esta sociedad explotada, ¿no? En aquel tiempo era en esta forma. Ahora, el rey, por lo regular, era el que estaba a la cabeza, bueno, rey, o en su defecto reina, porque van a tener la connotación de derecho divino, van a ser los dioses o Dios quienes lo van a escoger, por eso su poder va a ser hereditario. Lo mismo va a pasar con la nobleza. Al ser parte de la familia del rey, van a tener por derecho, estos privilegios que van a ser heredados. Ajá. Y a la par, pues va a estar la iglesia, que va a tener favores, o bien, o sea, el papel de la iglesia en esta época, o sea, la iglesia va a estar bien vendidísima, ¿no? Súper vendida, porque se ve con un reino, se ve con el otro. Le va a apostar a quien le dé más. Entonces, para el caso, regresando al ajedrez y regresando a la figura de la dama, Isabel de Castilla va a ser una de las grandes reinas que van a apoyar en todo momento a la iglesia. Y también va a recibir el privilegio de la iglesia, ¿sí? ¿En qué la va a apoyar? Bueno, de entrada le va a conceder en ese momento, por eso hace rato mencionaba a la Inquisición, ella la solicita que se establezca en España, teniendo a los franciscanos como los encargados de llevarla a cabo. Y bueno, todas las personas que fueran judías, que era el cuestionamiento que ahorita te hacías, ¿no? ¿Cómo los obligaban a comer carne de puerco? Bueno, todas las personas se encontraban que eran judías, les era retirada la riqueza, o sea, las personas como tal eran juiciadas, eran sentenciadas, eran castigadas, torturadas, etcétera, hasta que, bueno, ahí quedaban a veces hasta familias enteras, pero la riqueza era expropiada por el reino y se le concedía a la iglesia, ¿sí? Entonces, con esta práctica la iglesia va a obtener mucha riqueza. Entonces, cuando la reina solicita la bula papal, que son los permisos, ¿no? Para, uno, salir a recorrer las nuevas rutas de comercio, que es cuando se encuentran con un nuevo continente, cuando llega Cristóbal Colón, y luego Américo, y luego viene Diego de Velázquez, Hernán Cortés, etcétera. El Papa es el que le concede el permiso a España de quedarse con ese territorio ya conquistado. España en ese momento no era una potencia, pero se transforma y llega a ser una potencia económica. Política no, pero económica sí, y muy fuerte. Y va a cambiar entonces la dinámica mundial. ¿Por qué? Porque cuando nuevamente viene ahora la fractura de la iglesia, iniciando, bueno, en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que salen los puritanos y se van y se establecen en las 13 colonias, bueno, ya es el único territorio que le dan. Entonces Inglaterra se va a pelear con Francia, ¿verdad? Por los territorios del norte, pero
lo que era la Nueva España para abajo, nadie se mete. ¿Por qué? Porque tienen el permiso del papado para que España esté dominando aquí. Entonces, esto es muy importante en esta época porque es toda una estrategia, ¿no? Y la que es figura central en la toma de decisiones, y es hasta raro, ¿no? Es que es la dama, o sea, es Isabel, la reina Isabel, sí, es la reina Isabel de Castilla. Entonces, es por ello que le van a dar esa importancia, porque es la gran estratega la que mueve todas las piezas en ese momento para que España resurja, pero ahora como una potencia económica. ¿Por qué? Porque también no se dice, pero ya le habían echado el ojo a España por ese paso que tiene hacia el mar Mediterráneo. No sé si quieras preguntar algo. No, creo que está claro. Yo lo único que quería saber es esas cuestiones geopolíticas, ¿no? España yo creo que tiene una situación geográfica envidiable con respecto a otros países, ¿no? Ya sea la entrada o la salida de ese mar, que le da, digamos, muchas posibilidades económicas, hace que España sea un botín codiciable, ¿no? Claro, oye, perdón que te interrumpa, pero un botín que, para bien o para mal, ha estado bajo las garras, es decirlo, de Gran Bretaña, ¿no? Ajá, sí. O sea, Gran Bretaña ha sido aliada de Portugal y Portugal de Gran Bretaña. ¿Por qué? Por justamente este permiso que le conceden a España de quedarse con un gran territorio, que viene siendo toda la parte de América, y que además de este territorio, ¿verdad?, va a salir oro, plata, piedras preciosas, animales exóticos, pieles, ¿no? Viene toda la industria azucarera, viene toda la venta de esclavos, o sea, realmente por eso se vuelve potencia económica. Entonces, una forma de detener a España para que no creciera y entonces arrasara con Francia o con Gran Bretaña, fue justamente la alianza que va a haber entre Gran Bretaña y Portugal, porque Portugal pelea también, o sea, porque también llega a América y pelea por los territorios. Entonces el Papa dice, no, España se queda con esto, tú te quedas con Brasil, punto pantano. Pero nada, ¿no? Entonces pareciera que hay un resentimiento ahí entre estas naciones que hacen que se alíen, que se junten, ¿verdad? Como quien dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y entonces es la forma en la que detienen a España. Ahora, por otra parte, también viene la contratación, por ejemplo, de la British Company de piratas, ¿no? Para asaltar esos grandes galeones que salían de Nueva España, que iban por el Atlántico, iban rumbo a España, los asaltaban y les quitaban las riquezas. ¿Por qué? Porque no podían dar crédito que España se hubiera quedado con una gran fuente de ingreso, cuando en ese momento los turcos otomanos se habían quedado con todo el control en Medio Oriente y con ello con el control de las dos rutas comerciales que en ese momento se tenían y se vivían a cabo. Se llevaba a cabo todo ese comercio. Ahora, los turcos van a comerciar con los italianos, por ejemplo. Las ciudades italianas se van a enriquecer, o sea, ellas no paran, ¿no? Ellas siguen produciendo, siguen comerciando, siguen intercambiando estas ideas, intercambiando estos modelos, intercambiando estas formas de vida cotidiana. Es por ello que este nuevo pensamiento dicen, a ver, nosotros estamos plantados en la razón en esta época, vamos a traerlo nuevamente. Y entonces tenemos a los principales renacentistas, ¿no? Viene Leonardo da Vinci, viene Miguel Ángel, que son como los mayores exponentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es el resetear, por así decirlo, el reiniciar
nuevamente desde la punta del pensamiento, en donde se queda pasmado toda la Edad Media, y es cuando dicen, a ver, espérate, nosotros creíamos en esto, nosotros estábamos pensando en esto, y entonces surge y además surge mucho con el arte, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado, o sea, aquí la iglesia tiene un poder increíble, entonces tenían que tener mucho, mucho, mucho cuidado en cómo decían las cosas para no ser castigados, para no ser acusados, no ser sentenciados, ¿no? Versus otra sociedad que está creciendo económicamente muy fuerte. Entonces, por ello que esta parte de Europa sí llama mucho la atención, porque el resultado va a ser justamente la revolución industrial, toda la transformación que hay en la sociedad. Bueno, las ideas ilustradas, las revoluciones, que es también donde figura el ajedrez, ¿no? O sea, por ejemplo, la Revolución Francesa, está plasmado el ajedrez ahí, pero por supuesto, jaque mate que es, y más cuando es por un peón, que se ha dado poco, pero se ha dado. Sí, bien, lo que acabas de decir es algo que desde el punto de vista histórico a veces se olvida en estos contextos en los que se mueve el ajedrez, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un juego, ¿no? Yo recordaba también en las cuestiones literarias que el Renacimiento también es una renovación sobre todo en poesía, ¿no? Y que tal vez el llamado Imperio Otomano, dura mucho tiempo. De hecho, yo creo que muchos conocen la película de Drácula, en donde están también el Imperio Otomano, ¿no? Sí, de hecho se dice que Drácula, ¿no? Sí. Que es el que mencionas en la película Vlad, el empalador. La historia es que Rumania en este momento era parte del Imperio Turco Otomano, ¿no? O sea, realmente el Imperio Turco se extiende cañón, o sea, le quita todo el territorio de Oriente al Imperio Romano y se anexa más tierras. Y así va a durar, o sea, imagínate, la caída de Constantinopla va a ser en 1453, ¿no? Y el Imperio Turco Otomano va a ser desmembrado cuando termina la Primera Guerra Mundial en 1918. A todo ese tiempo va a durar ahí el Imperio Turco Otomano. Se va a ir extendiendo. Déjame decirte una anécdota. Yo fui a Grecia y sobre todo a la isla de Creta y a una ciudad llamada Heraclión, ¿no? Y llegué al aeropuerto Kazantzakis, que es el nombre de un escritor, ¿no? Y alguna vez, pues todo mundo está, tal vez recuerde a Ernesto Guevara de la Serna, que también dijo que en aquella revolución cubana que patria o muerte, no sé si te acuerdas de esa, sí, claro, que después adoptó Fidel y en sus discursos ahí en la plaza, si uno va a Cuba hay una plaza enorme en donde se daban esos discursos y están, digamos, las tres figuras que es Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro, ¿no? Y siempre está en letras grandes patria o muerte, ¿no? Bueno, yo cuando fui a Grecia, hay un fuerte que está dedicado precisamente a esa defensa heroica que hicieron de la ciudad de Heraclión y dicen que por esas paredes corrió sangre griega y que aquellos que la defendieron tenían un lema. ¿Sabes cuál era? No. Patria o muerte. Wow. Entonces, de ahí yo creo que proviene todo eso, porque sí, es la última señal precisamente de ese imperio, que ahí los griegos dan la batalla final y liberan, digamos, a Creta, ¿no? Que por cierto, esa independencia fue, como dicen, sangrienta y fue de mucho tiempo. Y cuando uno recorre Creta, el norte de Creta es musulmán todavía. De hecho, la iglesia ortodoxa y otras cuestiones en donde hay hombres barbados,
son muy venerados, ¿no? A tal grado que yo cuando llegué ahí iba con un taxista, me preguntó que si yo pertenecía a la iglesia ortodoxa, ¿no? Que insisto, son residuos de esas, no costumbres, pero sí de esas fusiones, de esos sincretismos que todavía se daban en el mundo y que uno, pues alejado de todo eso, no lo conoce, ¿no? Precisamente en las tardes griegas, una de las cosas que se juega más es el vagamon, o que en la antigüedad se llamaba ner, y otra es el ajedrez, pero no un ajedrez otra vez profesional, incluso es como, te digo, como una especie de ajedrez popular, o sea, como diría Alfonso Reyes, una muestra de civilización, ¿no? Eso me lleva a pensar que en ciudades de España, que todavía pertenecen a Andalucía y todo eso, te lo digo porque yo conocí a un andaluz, él me decía eso, ¿no? Que el día que yo fuera a España, que no dejara de ir a los cafés ahí en Andalucía, no solamente a probar una manzanilla, sino también a jugar ajedrez y a platicar en voz alta, porque los españoles son como los cretenses, que parece que están discutiendo, pero es como una muestra de amistad el hablar en tono alto, ¿no? Fuerte. Ajá, fuerte, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero decir es que son como residuos, ¿no? De un proceso histórico que todavía está ahí, si tú lo escarbas, ¿no? Todavía si vas a España, están esas regiones, insisto, que nosotros heredamos en arquitectura, en comida, y obviamente el ajedrez llega con los conquistadores, o con los conquistadores que son de esa parte, ¿no? Y que, por ejemplo, en Borges, en la Historia Universal de la Infamia, habla de que cuando matan a Atahualpa, la noche anterior, o creo que 2 noches antes de que le dieran muerte, el conquistador le enseña a jugar ajedrez. Entonces, supongo que el ajedrez también era un modelo de guerra, un modelo incluso de una parte, como dices tú, estamentaria, en donde ese juego, insisto, no solamente es porque se den grandes jugadores, sino porque hay una educación militar, una educación de estrategia, incluso una educación de coraje, ¿no? Porque el soldado español prefiere dar la vida por su rey y por aquella cristiandad vieja, que por ejemplo quedarse ocioso, ¿no? Es como decía Cervantes, ¿no? Herido o enfermo, sube a defender, digamos, a su nave y no importa que le destrocen el brazo y que quede en la manquedad, ¿no? Esos son los valores que yo creo que se desarrollan luego en los juegos, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Por eso para mí es muy importante ver en qué sociedad, en qué momento se está dando el ajedrez, cómo cambia y cómo esto hace que la misma sociedad se ponga en movimiento, se haga pues más veloz, como dices tú, incluso hay que pensar, ¿no? Que la mujer, si es un don divino, cómo la mujer vuelve a ser pues una cuestión importante, ¿no? Estamos hablando de una sociedad en la cual yo no creo que la mujer, digamos, normal o común haya tenido tantos derechos como puede ser la reina Isabel, ¿no? Al igual que la reina de Inglaterra, yo creo que son como mujeres distintas y que en la sociedad la mujer debe de haber tenido, pues no sé, un papel mínimo, no sé. Yo creo que también el ajedrez con esa figura potencia, no solamente a la realeza, pero también hay que pensar en aquellas mujeres que no tenían, digamos, ese poder, ¿no? Es que incluso, no te interrumpa, pero ahorita que estás mencionando esta parte, o sea, la mujer no podía acceder ni siquiera a las festividades o a la diversión de la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Algo que tú mencionaste ahorita de que es que hay esos dejos de la historia, ¿no? Pasada. Siempre lo vamos a tener porque son parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Incluso nosotros tenemos ciertas prácticas que son antañísimas, de otras épocas, de otros siglos, y las llevamos a la práctica día con día. Entonces, yo creo que aquí como ejercicio de la historia es ver más allá de la historia política, ¿no? Uh-huh. Es irnos volcando, que ya se ha hecho, o sea, se ha hecho y desde inicios del siglo XX, ¿no? En la transformación de la historia
en la economía, con la sociedad, en las mentalidades, en el impacto de la cultura. O sea, sí hay esa brecha todavía, en donde se ven estas nuevas posturas en cuanto a un proceso o un hecho histórico. Entonces, como mencionas, el ajedrez era solamente para la clase educada. Esa clase educada, la élite. Primer y segundo estamento, tan, ¿no? Y a los altos generales, pero por supuesto, porque es estrategia de guerra, es estrategia militar, ¿no? Como decía Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Se dice que Maquiavelo, pues también jugaba ajedrez. Sí. De ahí la importancia de su pensamiento, ¿no? De ahí esta parte de la obra del Príncipe, ¿no? ¿Qué hace? Enseña estrategia militar. ¿Pero por qué? Porque él tiene esa apertura mental de poderlo mostrar en un tablero, ¿no? Ahora bien, aquí la mujer realmente, pues no brillaba, ¿no? Si, es más, si era una fiesta, la mujer, aunque fuera una fiesta, siempre tenía que estar a cargo de los hijos, del marido y de las prácticas que se tenía como sociedad en cuanto a su rol como mujer, ¿no? Esto va a empezar a cambiar ya cuando se transforma la sociedad estamental en una sociedad de clases. Aquí es donde sí ya tiene mayor participación la mujer en cuestiones políticas, en cuestiones de estrategia. De vuelta tenemos a una Rosa de Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? Pero anteriormente sí tenía que estar bajo esta sociedad que era realmente representada, dirigida, conceptualizada por hombres. Entonces, el hecho también de que la dama sea la dama en el tablero es como, ¿y por qué es la que puede hacer todo lo que quiera? De hecho, creo que cambió una regla, ¿no? En cuanto al, cuando ya se asume la dama, creo que es cuando ya el peón puede avanzar 2 casillas, ¿no? Sí, sí, exacto. Se hace más veloz el juego. Ajá. Sí, pero ¿por qué razón se da esto? Si nos vamos a la connotación social, se da a que, y hay hasta un discurso entre líneas, ¿no? En donde es que todo donde se dice que a la mujer no se le da el acceso a la educación o a la participación porque era aliada del diablo, esto ya en la Edad Media, y entonces podía mal aconsejar a su marido, mal aconsejar al hombre, ¿no? Llevarlo por una vida de ruina. Y entonces, cuando se mueve la dama y el peón, que era en ese momento parte del tercer estamento, o sea, era los campesinos que pues no tenían una mayor participación social en ese momento, o importancia o relevancia para los otros 2 estamentos, y que avances 2 casillas, pues es como aguas, ¿no? Porque ahí te pueden hacer algo, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, yo lo que te quiero decir es que si tú analizas no solamente los movimientos, sino las piezas que Mónica hablaba sobre esta identificación que luego existe en las sociedades con piezas de ajedrez. Ameyali hablaba de 6 piezas, etcétera, ¿no? Y yo también puedo hablar, digamos, desde el punto de vista del lenguaje, porque es el mismo número que a veces se contiene en una oración. Son las partes de ese lenguaje. Podríamos decir que en el momento en que el ajedrez surgen estos simbolismos, estas interpretaciones, deja de ser ya un juego de guerra. Ya no es ese juego en donde tú enseñabas estrategia militar pues no sé, tal vez a un príncipe o aquella que utilizabas como una maqueta, ¿no? Así como decían que hacía Napoleón, ¿no? Que ponía sus maquetas y la estrategia se hacía con base ahora en los muñequitos, ¿no? Podías poner un ejército, podías también clasificar las partes del ejército. Recuerda que Napoleón utilizaba también formas estratégicas que van a ser modernas en su tiempo. El ajedrez, incluso también Napoleón jugaba ajedrez,
pero ya el ajedrez se convierte, digamos, en una especie de extensión de un acto intelectual que está más allá, digamos, de la comparación con las clases sociales, ¿no? A la vez, estoy pensando también en Carlos Marx, que Carlos Marx también tenía el ajedrez como afición. Insisto, no sé si era un buen jugador o un mal jugador, pero todos ellos utilizan el ajedrez. Lenin, o sea, el ajedrez los convierte como en un acto intelectual. Y eso que hablas de los campesinos, ¿te acuerdas que Marx también hablaba de la situación precisamente de los trabajadores del campo, por llamarlo así? Y él pensaba que tal vez los obreros eran los ideales para esta revolución que él pensaba, para esta utopía, ¿no? No en balde señala, digamos, Inglaterra, ahí donde se está dando la revolución industrial, donde está dando la explotación de los niños en las cuestiones de trabajo, etcétera, ¿no? Está hablando de una sociedad utópica que ya hablaba Proudhon. Estoy hablando ya de las comunas y todo eso que modifican, y muchos de ellos, insisto, tenían como afición el ajedrez, se reunían en cafés, había charlas de intelectuales, etcétera, ¿no? Yo lo que quiero más o menos sí, aclarar de hecho, es como... bueno, nada más aquí un paréntesis, una Ajá. pequeña corrección. Tanto Marx como Engels critican la utopía. Uh-huh. De hecho, la critican, ¿no? Ellos dicen, es que está muy difícil llegar a una sociedad utópica. Se necesita del uso del materialismo científico como tal, Claro, ¿no? claro. Es por eso que viene esta propuesta. Entonces, y es cuando ya se empieza a ver a toda la sociedad, a los niños, a las mujeres, a las personas mayores, a los obreros, a los campesinos, ya como una sociedad que está siendo explotada, que está siendo oprimida, y es cuando ya se propone llevar a cabo esta revolución burguesa. Pero sí tienes razón, esta revolución burguesa, esta revolución proletaria, pero sí tienes toda la razón en cuanto a que dices que al ajedrez se le ha asociado a este mundo intelectual, algunos intelectualoides por ahí, sí se dio, porque en ese momento no todos pueden acceder a una educación. Solo volvemos a lo mismo. La clase privilegiada puede tener acceso a un modelo educativo. Sí, sí. Sí, eso que tú estás diciendo es muy importante, ¿no? Bueno, le contesto porque dicen que la imagen está congelada. Sí, está congelada desde el principio, solamente tenemos el audio. No he querido cortar a Hilda por eso, sino que, bueno, seguimos con la plática. Nos disculparán como dicen, este pequeño problema que se inició desde que empezamos. O sea, ahora sí que desde que empezamos está así. Y pues yo lo atribuyo solamente a la red, ¿no? Algunos días está bien, otros días está mal, ¿no? Pero bueno, yo lo que te quería decir es que sí estoy de acuerdo, ¿no? Que tanto Marx como Engels hablan de esas formas o critican la cuestión utópica, ¿no? Sin embargo, hay que recordar en este caso a Rosa de Luxemburgo, a los anarquistas y a varios, que precisamente la utopía los mueve. O sea, el hablar de utopía, que esto también viene, si no me acuerdo, de un filósofo, no es un lugar que sea inexistente. De Tomás Moro. Ajá, que sea de Tomás Moro. No es una cuestión inexistente, ¿no? De hecho, sí sabes que hay un plan en Iztapalapa que le llaman utopías, ¿no? En donde son sí. Lugares que Clara Brugada piensa, digamos, activarlos. Son como los pilares. Ajá, piensa activarlos de manera utópica, ¿no? Y la utopía no es mala, o sea, la utopía es como una especie de motor interno para aquellos que luchan por una sociedad, precisamente una sociedad utópica. Como dice Galeano, ¿no? Ajá. La utopía te sirve para caminar. Exacto, ¿no? Es el motor, ¿no? Y de eso no hay nada desfavorable. Recuerda que yo creo que su crítica, tanto de Marx y Engels, hablaban de esa vuelta, así como ahora sucede con algunas personas que quieren volver, digamos, al pasado de los mexicas o de los aztecas o como quieran llamarlo, sin darse cuenta que ya hubo un proceso histórico. Recuerda que había unos de las comunas en donde se intercambiaban las cosas en una especie de justicia social,
O sea, yo produzco algo que a ti te beneficia y entonces tú produces algo que a mí me beneficia. Hacemos, como dicen, el trueque y todos felices, ¿no? Pero Marx decía que todo eso pues no podía volver, o sea, ya las sociedades habían cambiado, por eso estamos hablando de los burgos, estamos hablando de los burgos maestres, de toda esta sociedad feudal, por llamarlo así, en donde está lo estamentario, donde están, como dices tú, todas estas clases que después se van a convertir en clases medias, en clases bajas, de acuerdo a un proceso histórico, ¿no? Es ahí que surge la idea precisamente del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, ¿no? Como a mí me lo enseñaron en la escuela, y cómo se pueden, digamos, examinar todos esos hechos desde estas dos perspectivas, ¿no? Pero son necesarias. Pero sin embargo, la utopía como palabra, pues puede ser, como ya dije, el motor interno de un revolucionario, ¿no? Pensar en mejorar, en hacer una sociedad utópica en la cual no existan todas estas desgracias, por decirlo así, sociales, pues puede ser, ¿no? Está como lo que sucedió hace poco con López Obrador, ¿no? Cuando le hablaron del homicidio y del feminicidio, ¿no? Que ya el feminicidio ya no es que sea un nuevo término, ya en realidad es una realidad brutal en nuestro país, ¿no? O sea, el hecho de ser mujer, a veces te condena, ¿no? A ciertas ya te pone en riesgo, sí, ¿no? ya te pone en riesgo. Ya es muy riesgoso ser mujer en esta sociedad mexicana actual, ¿no? En donde, pues es muy triste porque se han dado estos... Yo todavía sigo en shock en esta manifestación de las compañeras de Cancún, donde les responden con bala, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, a eso me refiero, ¿no? Y si tú, por eso yo decía que la película a mí me causaba un poco de, la serie de Netflix, me causaba un poco de risa, ¿no? Y más entre mis compañeros. Y ahorita más, ¿no? Porque ya sacaron, como dije, un juego en donde tú puedes jugar contra Beth Harmon, en donde Kasparov casi, baila ahí y hace sonar los cascabeles porque dice que participó y no sé qué tanto. Cuando yo creo que la única opinión que yo escuché y que me parece verdadera es que tú no puedes pensar en unas Beth Harmon en una sociedad como esta, ¿no? No solamente por llamarla patriarcal, sino por varias cosas que han sucedido y donde una mujer ajedrecista y más de ese calibre, que tenga su libertad sexual, que digamos pruebe sustancias prohibidas, que tenga una manera de vestir, no voy a decir que escandalosa, porque ese luego es un problema, sino una forma de vestir personal, o sea, que tiene todos sus demonios, que tiene todas sus cuestiones, pues no existe. Es un personaje de ficción y eso sería lo agradable, ¿no? Pero lo chistoso es que vivimos en una sociedad en donde, si ves las cifras, pues tienen razón las mujeres que luego protestan, ¿no? Ahí siguen feminicidios, sigue todavía esa bronca contra la mujer, no se le respeta, no hay equidad, etcétera. Entonces, no podemos hablar de tantas cosas inexistentes, ¿no? Y por lo tanto, sí podemos pensar en una utopía femenina. Sí, de hecho, ¿no? Y además yo creo que algo que hay que mencionar es que esta sociedad, ¿no? Esta sociedad líquida en la que ahorita nos encontramos inmersos, pues es muy susceptible también a estereotipos, ¿no? Un fenómeno que me ha pasado después de haber visto, ¿no? Gambito de Dama, es que, ok, la serie es excelente, la época está genial y esto, pero también hasta qué punto el mercado te impone estereotipos a seguir, ¿no? Eso, o sea, dices, ¿qué onda, no? ¿Hasta qué punto? Yo recuerdo que cuando salió la imagen de Harley Quinn, híjole, todas eran Harley Quinn, ¿no? Ahorita sale Gambito de Dama y todas son ese personaje, ¿no? Cuando no debiera de ser así. O sea, yo creo que también como mujeres tenemos un criterio propio, tenemos sí mucho que decir, mucho que contestar a esta sociedad, donde sí nuestra seguridad parece una burla y una broma.
en donde la fiscalía ya con la mano en la cintura te dice, lo siento, está cerrado, no te puedo atender, ¿no? Porque se han dado esos casos. Se han dado casos y continúan, ¿no? En donde las supuestas fuerzas del orden público, pues son las que están ahí también matando, violando, ultrajando, atentando, ¿no? Sí hay que decirlo, porque sí es una realidad. Pero también es importante mencionar en cuanto a, me vuelvo a centrar en esta serie, ¿no? Que te maneja a una mujer muy inteligente, muy guapa, sí, con grandes, como le dices tú, ¿no? Sus demonios, o sea, su trastorno mental, ¿no? En una sociedad actual, donde, bueno, estamos en confinamiento, estamos en un punto de estrés, estamos en un punto de ansiedad, estamos en un punto de depresión todos, y resulta ser hasta cierto punto ventoso para la empresa el estereotipo de lo que te quieren vender, ¿no? Tal vez sea muy fría, tal vez sea muy crítica o tal vez no lo sea, ¿verdad? Pero eso es lo que yo opino, ¿no? O sea, por una parte que, bueno, esta serie, por ejemplo, a mí me gusta más la película de Fisher, que también es un cuate trastornado, ¿verdad? Que está jugando ahí, que enloquece el cuate, pero no se le hace como esta alegoría ni de intelectual ni de nada, ¿no? O sea, es una persona que tiene una capacidad neuronal increíble, con un fuerte trastorno, que sí está plasmado, que sí se ve, que sí lo notas, sí lo percibes, ¿no? Pero quizás sea una película como más oscura. Y en esta serie, aunque te presentan a esta chica con todos sus vicios y toda su carga emocional y eso, no percibes esa parte de la cruda realidad que tienen muchos jugadores o que han tenido muchos jugadores del ajedrez. Esta parte pasional, en algún momento recuerdo que lo mencionábamos, ¿no? Entonces aquí ¿será el estereotipo? ¿No lo será? Bueno, no sé. Pero yo creo que en la cuestión en la que sí rescata el ajedrez, en la actualidad, sí está muy padre, pero la crítica que le hago es justamente esto, ¿no? Este estereotipo impuesto, que no nos detenemos un poquito a pensar o a detenernos qué es lo que realmente nos están vendiendo. Sí. Empresas como Netflix. Sí, la otra es aplicar a todo la palabra genio, ¿no? Bueno, es una discusión que tuve con unos amigos míos que con la muerte de Maradona, ¿no? Que, perdón si ahorita lo que digo ofende a varios. Hiere susceptibilidades, pero yo no puedo, les decía, ¿no? Les digo, le perdonan las adicciones a Maradona, sus excesos y otras cosas, y se espantan con Beth Harmon y su Ritalin. O sea, de cualquier manera, la palabra genio se une a esas personas, ¿no? Y yo digo que decir que es genial a cualquier cosa, ¿no? Ya se vuelve como una especie de palabra común y no se dan cuenta de lo que significa la palabra genio, ¿no? Sí, fíjate que hace unos años, perdón que te interrumpa, rapidísimo, ¿no? Yo recuerdo que hablabas de salud mental o hablabas de que estabas en algún tipo de terapia y no, bueno, ya eras tachado como el loco o la loca, ¿no? Sí. Y no te juntes, no te acerques, aguas, ¿no? Y es muy inteligente, pero lo que te ve inteligente es peligroso, es peligrosa, ¿no? Y ahora resulta que todo el mundo ya se normalizó, ¿no? Sí. Y yo creo que mucho tiene que ver, pues, justamente con lo que consumimos en la tele, ¿no? Que no nos detenemos a criticar o a hacer un juicio de, bueno, a ver, ¿qué está pasando, no? O sea, no creo que lo hagamos. Y como tú dices ahorita que pasó lo de Maradona, ¿no? O sea, Maradona sí, tienes toda la razón. En lo particular, yo como historiadora, que te conozco el conflicto palestino-israelí, ¿verdad? En el cual, bueno, ya a 2 días de una conmemoración de que se le acepta en la Asamblea General como Estado no miembro, y después de haber dicho mi comercial de emoción, ¿verdad?, ante este reconocimiento internacional a Palestina, pues sí, Maradona sí fue promotor de la causa palestina, ¿no? Sí fue una persona que sí marcó
yo creo que de forma muy, muy clara, su tendencia ideológica, ¿no? Sin embargo, también tuvo sus desatinos, ¿no? Que fue como una persona que, bueno, violentaba a las mujeres, ¿no? Una persona que tenía dentro de sus excesos y vicios, pues también, ¿no? La participación de él en casos que tenían como involucración ahí, actos de pedofilia, pederastía, ¿no? Y como tú dices, a veces también eso se nos llega a olvidar, ¿no? Y no es que queramos, o que yo quiera un modelo perfecto de alguien, ¿no? Pero yo creo que sí una congruencia, ¿no? En la que de qué te sirve ser luchador social si no vas a respetar a todas, todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Incluidas mujeres, incluidas niños, niñas, la propia naturaleza. O sea, no te puedes llamar luchador social si no tienes cuidado en ello, ¿no? Sí, no te puedes llamar luchador social exigiendo que no opriman a una clase cuando tú estás oprimiendo a otro sector de la misma sociedad, que dices defender, ¿no? Pues mira, te la voy a poner muy fácil. Es como que hablan de, ya ves que ahorita está de moda el outsourcing. Ajá. Que no, que ya dijo López Obrador y todo eso. Bueno, yo no es de que le lleve la contra a López Obrador, pero les puedo decir que muchos de los en terrenos culturales se ha utilizado el outsourcing para no darte derechos laborales, ¿no? Entonces, como quien dice, ahorita los que se están dando golpes de pecho deberían de pensar que en algunas cuestiones culturales no solamente se ha practicado, sino se han hecho despidos a personas para no respetarles sus derechos laborales, ¿no? Entonces, como quien dice, el ejemplo debe de empezar con los de casa, ¿no? Con aquellos que se dicen incluso morenistas o que izquierdas de ¿cómo se llama? Casi devotos, que van a misas ideológicas, ¿no? No, ellos deberían de empezar por eso, ¿no? Darse cuenta que no pueden convertirse en los verdugos de su clase, ¿no? Yo alguna vez recordé a lo que decía Bukowski, ¿no? Que lo más triste era que un jodido se aprovechara de otro jodido. Y lo dijo un poeta, ¿no? En este caso, el llamado viejo indecente, como así él hacía llamar, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo de Maradona, ¿no? Se utiliza, te digo, en estas palabras de genio y todo eso. Yo no estoy diciendo que no haya sido un gran futbolista, de hecho fue un gran futbolista. Pero eso no se le discute. Eso no se le discute ni se le discutirá. Es más, eso de la mano de Dios también tuvo un conflicto político y sobre claro, todo, era el rescate de las Malvinas, ¿no? Y él lo dijo. Y él en dijo, una entrevista lo dice, ¿no? Eso como que hay posiciones de Maradona que son citables, ¿no? Pero también hay encuentros con Maradona en los cuales uno no debería, digamos, de olvidarlos, ¿no? Sobre todo esas declaraciones realmente asombrosas en las cuales él está, digamos, atascado de cocaína en su cuerpo y no puede ni hablar. Entonces, yo le dije a un amigo mío, y yo creo que tal vez eso le molestó, que a mí no me hacía llorar ningún recuerdo de Maradona. Tal vez ver sus goles sí eran inspiradores, pero para los que practicaban el fútbol, ¿no? Pero de ahí en fuera, yo en realidad no recuerdo algo así. Mira, por ejemplo, si me hablas de Ernesto Guevara de la Serna, será lo que sea, el famoso Che, pero tiene 2 o 3 escenas inolvidables, ¿sí? Si me hablas, digamos, de otros que he conocido, pues sí, o sea, un futbolista o un ídolo de fútbol como deportista es como lo que tú acabas de citar de Bobby Fischer, ¿no? Bobby Fischer era un extraordinario ajedrecista, pero yo no olvido sus opiniones racistas, antisemíticas, sus conflictos que al final de su vida tenía, incluso esa soledad que le costó, digamos, el campeonato del mundo. Que no me duela la partida de Bobby Fischer como jugador de ajedrez, sí, pero para ese caso prefiero más la figura del mexicano Carlos Torres Repeto. Un jugador que sí tiene una sensibilidad
para jugar ajedrez que muy pocos tenían. Entonces como que creo que los valores que a veces manejamos son como masificados o condicionados por una empresa de televisión. Está como el caso también de Gloria Trevi. Gloria Trevi junto con Andrade, pues hay que ver lo que hizo. O sea, es algo que, no voy a decir monstruoso, pero es algo que debe de haber tocado a la sociedad mexicana por muchos motivos, porque es como un abuso o una especie de explotación del menor, secuestro, etcétera. Y sin embargo, la gente va a sus conciertos y la hacen... Tenemos poca memoria. Ajá, y la hace millonaria. Es muy triste, pero tenemos muy poca memoria histórica de los hechos. La hace millonaria y entonces sale todavía en televisión diciendo que perdona a todos aquellos que hablan mal de ella. Yo digo, demonios, yo no quiero ser perdonado por una virgen así, ¿no? A mí me parece increíble que me digan eso, te perdono, ¿no? Pero ¿de qué me vas a perdonar? O sea, de hablar mal de tu vida, yo no he hablado mal y al contrario, ¿no? Ustedes son figuras públicas que se expusieron y crearon, digamos, un clan y una monstruosidad y todavía se les premia, todavía están libres. Es como el caso también de los que asaltan, digamos, al erario público, de los que dicen, no, es que vamos a hacer una encuesta a ver si van a la cárcel, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con un libanés que por ahí luego sale en televisión, pero ¿para qué estás pidiendo opinión? Ellos merecen la cárcel, merecen todo el peso de la ley, o sea, no debe de haber compasión con ellos porque ellos no tuvieron compasión con otras gentes. Así es. O como el cuate ese que según eso utilizaba la virginidad y de las mujeres y les llamaba botellas de champaña, ¿no? Que junto con un gobernador de Puebla, el gober precioso, fácilmente en el teléfono decían, te mando 3 o 4 botellas para que las descorches. Imagínate el lenguaje tan violento para que después acuse a la persona que le hace, en este caso el reportaje, la trate de mandar a matar y todavía está indignado porque le han dado una cantidad de años que él considera injusta, ¿no? A mí me parece increíble como algunas personas, o sea, creo que los personajes del Marqués de Sade se quedan cortos, son como niños de pecho, así como decía el gran Tintán, son como niños de pecho a comparación de estas personas. De la crueldad. De la crueldad. Pues es que, y fíjate, ahí te va un dato, ¿no? Sade era partidario de juegos de estrategia. Sí, por eso ¿no? lo mencioné. Y, sí, hay que decirlo, ¿no? Y él hace una crítica a la nobleza, puta, increíble, y al clero, bueno, no se diga, ¿no? Dice, ¿de qué se espantan? ¿De que escriba las aberraciones que ustedes hacen? Yo no las hago, ¿no? Entonces, y cómo esta crítica llega a 2 puntos donde sí te cuestionas incluso tú como individuo, ¿no? Que es con Justine y es con Juliette. ¿Hasta qué punto pones en el pedestal la virtud? ¿O hasta qué punto pones en el pedestal esa ambición por poder y por riqueza, ¿no? Y se puede decir que, bueno, ahorita estamos en modo Juliette, ¿no? Donde que se premia pues el poder y la riqueza, ¿no? Ese es el fin en común, ¿no? Donde esta cuestión virtuosa, pues quedó de lado totalmente, ¿no? A mí me está escandalizando la cantidad de pequeñas y pequeños que están desapareciendo, de 2 lados, sí me escandaliza, ¿no? Y, ¿por qué razón? Porque yo creo que no se vale, ¿no? Yo creo que son situaciones que sí debemos de tener claras, que como sociedad no podemos permitir, ni podemos reproducir, ni podemos consumir, como tú bien citaste ahorita a Gloria Trevi, ¿no? O sea, dices, ok, sí, está muy padre la de la papa sin catsup y otras canciones, pero que no se te olvide que es el impacto de lo que trajo a la sociedad, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, yo por ejemplo, les digo que a diferencia de Gloria Trevi, por ejemplo, mi ídolo es Bob Dylan, ¿no? A diferencia de Trevi, porque muchos critican que a Bob Dylan le hayan dado el premio Nobel, ¿no?
Le digo, bueno, pero al Ajá. menos Bob Dylan se juntó con los beatniks, sabía de poesía, o sea, es un cuate que revolucionó en su momento no solamente las ideas, sino las costumbres de una época de un país que estaba en los conflictos de guerra y que mandaba a sus jóvenes a lugares extraños para matarlos, no asesinarlos, porque no era otra forma, enloquecerlos, etcétera, ¿no? Le digo, por ejemplo, a una Gloria Trevi que de pronto utiliza toda la maquinaria de medios de comunicación y que incluso engaña a escritores, ¿no? Escritores Ujú. como Elena Poniatowska o Carlos Monsiváis, ¿no? Y que hacen que Gloria Trevi sea como un símbolo de rebeldía, ¿no? Cosa Sí, que uno debe de analizar porque estamos en una sociedad, como dices tú, no sé si nos falte memoria o que fácilmente se nos engaña. Yo, por ejemplo, ahorita estoy asombrado de todos los libros que han salido, de los periodos de Peña Nieto, de Calderón y de Fox, y donde me muestra una realidad, pues yo puedo decir, es así para que veas que nunca me imaginé tantas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, para mí, la mujer que se debe de mencionar, otra vez siendo una mujer, es Anabel Fernández. No la que escribió esta onda sobre Calderón, no. Es Anabel Fernández que ha hecho como 10 libros y todos esos libros han sido, digamos, certeros, ¿no? Incluso con esta cuestión del general, ¿no? El general Cienfuegos, de hablar ujú, de hablar de los carteles, o sea, Anabel Fernández merece realmente un elogio, una mención. sí, Claro. merece una mención, merece digamos, el aplauso a su trabajo, que ha tratado de quitar la venda a los ojos del mexicano común para decirle, mira lo que estaban haciendo estos desgraciados, ¿no? Y es por eso que te digo que uno termina diciendo, bueno, y todavía les van a hacer un juicio y todavía les van a armar todo un expediente y van a ver las partes en las cuales la ley no cumple con estas cosas, cuando lo que están ahí juzgando realmente sí es una traición a la patria. O sea, no hay dobles tintas, o sea, ahí es muy claro. Y yo lo que me sorprendo todavía es que Anabel Fernández todavía no se le dé esa voz. Por ejemplo, Anabel Fernández debería de estar en boca de todos. Y yo digo que si estuviera en Estados Unidos o en otro país, Anabel Fernández sería casi una heroína. O sea, en el sentido de que su trabajo no solamente ha sido honesto, no solamente ha sido verídico, sino que también ha demostrado que las capacidades de la mujer cuando se utilizan, digamos, en esta búsqueda de verdad, son excepcionales. Entonces, yo la otra vez le decía a un amigo mío cuando estaba, que creo que Walmart, ¿no? Era esta argentina, ¿no? Que había escrito algo sobre que el libro prohibido de Calderón y todo. Le digo, ¿por qué no lees a Anabel Fernández? Digo, no, sí, Walmart está bien, pero la que debe de llevar la mención es Anabel. Y cada vez que la veo salir, digamos, en un programa de televisión y todo, sencillamente me siento apenado por no tener su valentía o por no tener, digamos, su coraje para denunciar cosas, para investigarlas, para no darse por vencidas, para tener, digamos, un libro de hace 20 años que ahorita es actual. Imagínate Sí. cuántos sexenios pasaron. Entonces, eso es lo que me tiene sorprendido. Por la otra, Rebeca, no quiero desviarme, pero ahorita en este momento, creo que ya es el momento de volver de esta realidad a esa realidad de que empieza en 1046 para que te des cuenta de las similitudes que hay. O sea, estamos en una pandemia, en aquella época hubo pestes, Así estamos en una es. cuestión geopolítica, también existe una cuestión geopolítica actual debido a esta peste moderna. Todo está cambiando, o sea, está cambiando las cuestiones ecológicas, las cuestiones sociales, se da cuenta que el neoliberalismo ya no puede seguir así porque va a ser, digamos, no una carga, sino el asesinato de toda la humanidad. La gente debe de pensar ya no en formas utópicas de volver a un pasado que ya no existe, ya no nos vamos a hacer como los mexicanos, a darnos de besito, ni a tener reuniones, así como luego suceden con mis vecinos, que hacen sus Por cierto. reventones, que hacen sus reventones y luego no se dan cuenta que se pueden contagiar. Entonces, es un buen momento para ver cómo un juego, en este caso,
que fue llamado el juego de la dama, modifica o cambia toda esa sociedad para hacer el renacimiento. Esa figura de la mujer solamente existe, digamos, en una mujer de poder, ¿no? Que tiene el poder para cambiar el mundo, pero que la mujer en sí no tiene esos derechos, como en la actualidad, ¿no? O sea, imagínate cuántos años han pasado, cuántos siglos, para que la condición de la mujer siga igual, para que existan todavía hombres que piensen en esta forma, no, yo no sé si llamarlo machista, patriarcal, no sé cómo llamarla, porque al final de cuentas, es una cuestión otra vez de poder, ¿no? El hombre ha estado, digamos, en varias actividades y siempre ha pensado que las domina y que a la mujer, digamos, le da esos residuos o esas, ¿cómo se llama? Pues partes del banquete, ¿no? Todo eso que se tira. Mira, te voy a leer algo, espero, no sé si lo veas, pero dice: Rebe, qué bueno que traes el tema a discusión y que haces esa reflexión muy necesaria. No sé a qué se refiera, pero tú sí lo has de saber. Se llama Lucía. Entonces, un besote, besote, Lucy, besote para ti, para todas las chicas. Entonces, yo lo que quiero ahorita decir es, ¿por qué debemos de tener historia? ¿Por qué debemos de tener esta memoria? ¿Por qué, aunque sea el ajedrez un simple juego, por qué debemos de recordar sus orígenes? ¿Por qué debemos de recordar las maneras en cómo se juega? ¿En qué lo relaciono con mi sociedad? ¿De qué me sirve tener hábitos lúdicos? ¿De qué me sirve, digamos, para mi psique el distraerme, el tener una actividad, como ya te dije, de juego, para mi salud mental? ¿Qué importancia tiene la historia en todo esto? Como dices tú, si no tenemos memoria histórica, repetimos el mismo error. Si no tenemos memoria histórica, no nos damos cuenta de nuestras tradiciones. Si no nos damos el lujo de tener esa memoria histórica, somos seres en la nada. O sea, no sabemos ni qué somos, ni a dónde vamos, ni por qué estamos en este mundo que se está destruyendo, o que al menos tiene ahorita un problema en lo social, otra vez vuelvo a decir, en lo económico. Es como en los torneos de ajedrez, tienen que utilizar ahora las redes, y eso es lo bueno, ¿no? Pero debemos de tener esa memoria, esa historia, debemos de hacer una historia cada día, y no debemos de aferrarnos a ella, sino también debemos de saber que el mundo no es unidimensional, ni es lineal, sino que podemos hacer cambios, y que esos cambios están en nosotros, desde este simple juego hasta los movimientos sociales que pueden ser, digamos, nota en el pasado. Y por último, yo siempre utilizo una frase de Sade, ya que lo mencionabas, ¿no? Que viene la filosofía del tocador, y siempre se lo he dicho incluso a los izquierdistas o a los que son de Morena, no porque yo no sea un izquierdista, al contrario, ¿no? Porque me gusta Sade, y dice: un paso más, franceses, antes que se digan libres, un paso más, porque el tirano que acaban de derrocar tal vez sea el tirano que van a poner. Un paso más, franceses, antes que se digan libres. Y ya con esto, pues te dejo cerrar ¿cómo se llama? La charla. El miércoles espero que esté Ameyali para que compartas micrófonos y actives tu imagen, porque sí se siente gacho el estar hablando frente a una estatua, ¿no? Aunque yo te conozco, pero bueno, Sí, una disculpa, la verdad no sé qué pasa con la conexión, he estado fallando horrible desde el día de ayer por esta zona. Ajá. Bueno, entonces pues ahí sí, una disculpa, ¿no? Te dejo en tu parte final, y si nos está viendo Ameyali, porque creo que estaba ahorita enfrentando sus cuestiones de tesis, ella es licenciada allí de Ciencias Políticas, y bueno, le gustó el tema, ella fue la que originó esta idea. ¿Y qué te parece el establecer esa historia de las piezas? Ahorita nos tocó en el momento en que se cambia el juego, en el momento en que la dama entra en acción, en el momento en que se cambian las reglas de movimiento, y deben de corresponder a una etapa histórica determinada, ¿no? Insisto, todo lo que hace el hombre no es algo solitario, no está algo desunido, siempre hay un motivo, siempre hay que buscar esa cuestión, aunque tal vez no lleguemos a una verdad, pero sí podamos darnos cuenta de cómo esa sociedad, increíblemente, aunque está a años, a siglos de distancia,
se parece mucho a la nuestra en un momento crítico. Los momentos críticos en la historia son los que realmente se van a recordar, los que valen la pena para toda la humanidad. Y ahorita estamos en una crisis, y yo estoy diciendo en una crisis real, ¿eh? No estoy hablando si el lunes o el martes no voy a trabajar y tengo que trabajar en la red. No, estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Y a nivel mundial creo que los estragos de la pandemia y de todas estas ideologías están tambaleantes, ¿no? Ya no podemos ser los mismos, ya no somos los mismos a partir de marzo o de febrero en que empezó todo esto. Entonces te dejo. Sí, de hecho, sí, muchas gracias. Pues de hecho esta parte que tocas de que ya no somos los mismos los que entramos en marzo y los que sabrán hasta cuándo salgamos, tienes toda la razón, ¿no? Han pasado muchas cosas a todos en general, a todos como sociedad. Y quiero ir por partes, ¿no? Así como lo fuiste manejando, quiero ir cerrando como con todas esas aristas que me dejaste abiertas con abanico, ¿no? En el juego de la dama actual, en el juego de la dama de sociedad, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, a los hombres sí los invitaría a trabajar en sus masculinidades, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante y es algo que también es rescatable, ¿no? Cuestionarse ellos cómo se perciben, ¿no? ¿Y qué es lo que van a proponer? ¿Qué propuesta traen? ¿Qué propuesta tienen? Yo no digo que no estén haciendo absolutamente nada, pero bueno, a mí algo que me causó mucha indignación fue que en esta semana justamente, para ser precisa el 25, se conmemoró, ¿no?, el Día del Alto a la Violencia de Género, ¿no?, con uno de los hechos históricos más brutales de la historia de las mujeres, que fue con el asesinato de las hermanas Mirabal, ¿no? Entonces, a mí, uno de los hechos que más me indignó, pues fue justamente que se estaba llevando a cabo un foro de no violencia en contra de la mujer, y entran varones a esta junta, a esta reunión, pensando que iba a haber un aporte y empieza a haber insultos, empieza a masturbar en vivo, empieza a haber esta agresión, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué onda con tu masculinidad entonces, hombre? Y es lo que yo cuestiono, ¿no? Y sí he hecho mucho también este cuestionamiento en cuanto a los luchadores sociales. O sea, ¿por qué si eres luchador social abusas de tu compañera? ¿Por qué si eres luchador social y quieres una paridad y bla, 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 que se acabe y todo esto, sales con que te vas a la reunión o X, Y o Z y estás ahí hostigando a la amiga, ¿no? O a ver qué cae. O sea, yo creo que hay que ser congruentes en lo que hacemos y en lo que decimos. Y parte de esa congruencia se aprende con el uso de la historia. Con el recordar quiénes somos, con el recordar de dónde venimos, en dónde estamos parados, cuál es nuestro entorno y cuál es nuestra aportación como sociedad, porque eso se nos olvida, ¿no? Sea lo que sea, siempre hemos estado y somos partícipes de una sociedad que va cambiando, de una historia viva, una historia en movimiento. La historia no es estática, la historia siempre se está moviendo y cuando no es aprendida, ¡pum!, se repite y se repite y se repite hasta que entendamos, ¿no? Como tú me mencionabas, se han vivido pestes, muchísimas, ¿no? Y se ha vivido el desatino de salir sin cuidarse, sí, también, ¿no? También es esta negativa. Y me dicen, es que, ¿cómo quieres que no salgamos si nos aburrimos? Existe el ajedrez, ¿no? Que además de que te va a mantener la mente tranquila y ecuánime, no por nada los budistas tienen juegos muy parecidos, ¿verdad? Sí te llega a relajar la mente, sí te llega a calmar cuadros de ansiedad, sí te calma la psique. Ahorita que todo el mundo tiene trastornos, les cambia la psique, se las calma, se las tranquiliza. Y además puede ser un excelente momento de tiempo de calidad con alguien que tú quieras,
Pero también hay que recordarlo, o sea, el ajedrez puede tener muchas aristas, te puede enseñar estrategia política, te puede enseñar estrategia social, como te puede también dar la oportunidad de convivir con tu familia. Que yo creo que para estas fechas donde se nos viene estas cuestiones navideñas y decembrinas y nuestro cumple, ¿verdad? Por ahí, mucha gente lo toma como una fecha triste. Entonces también se puede cambiar eso, también se puede modificar, ¿no? Y no soy del club de los optimistas, José Luis, yo creo que tú eres la primera persona que lo sabes, pero sí es una tablita que te puede salvar, ¿no? Y en cuanto al rol actual de la mujer, pues evidentemente lo único que se está solicitando es que se garantice la seguridad de nosotras, ¿verdad? Como mujeres, en todas las edades, ¿no? La seguridad para las niñas y niños, la seguridad para nosotras, la seguridad para los jóvenes. Y yo creo que estas charlas, que si bien es cierto, llegan a pocos, pues esos poquitos son los que realmente están buscando un cambio y están empezando con ellos mismos, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por la invitación, por la charla. Y bueno, pues aquí estamos para cuando se ofrezca. Y pues ya, sería todo por mi parte. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Hilda. No me queda más que estar agradecido. Siempre he pensado que como alguna vez se los dije, que las charlas son una manera de conocimiento. Y en este caso, creo que la historia es algo que mucha gente, o bueno, pocos tocan, mejor dicho, con respecto al juego de ajedrez, ¿no? A muchos les interesa solamente mover piezas y no saber qué sociedades fueron las que cobijaron o albergaron, digamos, este juego, ¿no? Somos el producto de 3 culturas, en este caso, lo vuelvo a repetir, el Islam, los israelitas y los llamados cristianos viejos. En esas sociedades estaba el ajedrez, ahí se dieron los primeros jugadores, ahí se dieron los primeros problemas. Tal vez no le voy a llamar así torneos, pero sí yo creo que lugares en donde tenías como esparcimiento, digamos un vino tal vez y jugar ajedrez, ¿no? Y se jugaba de una manera lenta porque la vida parecía así, o sea, con una lentitud, ¿no? Y el juego reflejaba esa lentitud hasta que llegó este movimiento de dama que trastornó a todos, y ese alférez o esa persona que portaba las insignias del rey y salía a defender sus causas, de pronto se movió para todos lados y cambió de sexo. Y en ese momento se acaba, digamos, una sociedad y empieza otra, ¿no? Y luego lo que podemos decir es que esta pandemia también transformó el ajedrez porque ahora trabajamos en línea e incluso tú das clases en línea, das tus clases en línea y sabes que se ha modificado mucho tu vida, porque antes tenías a jóvenes que te veían o que tal vez no te pelaban o que estaban, digamos, en un salón ahí hablando de varias cosas menos del tema, que tal vez decían, no, es que la maestra se manchó con nosotros porque nos dejó leer 3 cuartillas, ¿no? Luego sucede, ¿no? Imagínate en nuestra época que tenemos que leer libros, ¿no? O sea, ahora consultan y dicen, no, pues 3 cuartillas es mucho, ¿no? Entonces, ¿Qué es una fuente bibliográfica? Exacto, que es una fuente bibliográfica. Fíjate que esa se me pasó, que todavía hay algunos que se pelean porque dicen que la maestra abusa de ellos porque les dice fuentes bibliográficas. Hazme, como dicen, el recontra quién sabe qué favor, ¿no? Favor. Sí, fíjate que en ese aspecto mis alumnos tienen, y si andan por ahí también los saludo y les mando un fuerte abrazo a la distancia, pero saben que soy de esas maestras irreverentes y valemadristas, ¿verdad? Y perdón por la palabra, se me fue. ¿No? En cuanto empiezan de, no, Miss, pero es que es mucho, les digo, pues lo van a hacer, y además, les dejo otra cosa, ¿no? Y además, le van a preguntar a sus papás cómo investigaban en la escuela, ¿no? Y a sus abuelitos. Sí. Entonces, ya cuando ven, pero es que es eso, o sea, es ese viaje al pasado, a esta historia viva,
porque están yéndose con los papás, están yéndose con los abuelos, y dicen, híjole, no, pues es que, ay maestra, gracias, porque ahora usted nos está dejando nada más 5 cuartillas. No como a mis papás que les dejaban los libros, ¿no? Sí. O sea, es como un decir, ¿no? Y sí, es estar invitando a los jóvenes de no te cases con esto, critica, juzga, pregunta, no te quedes con la duda, infórmate. Es una labor de todos los días, es una labor titánica, es una labor también de empatía, ¿no? De que tú como profesor o profesora ves cabizbajo al alumno, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? ¿No? Y es cierto, o sea, esta nueva realidad, en serio yo porque me considero una persona privilegiada, al tener una familia que me apoya para dar mis clases o para dar estos streamings, en donde hay respeto, ¿no? No ponen música, están a un volumen adecuado para que yo pueda trabajar y ejercerlo, ¿no? Pero también me he encontrado con muchos casos, el 80% de los alumnos y las alumnas, y aquí los invito a que hagan ejercicio de conciencia, papás, ¿no? Están con el estéreo todo lo que da porque la mamá está haciendo el quehacer, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿No? Y el chavito peleándose entre que escucha la clase, entre que escucha que su mamá no se enoje, y, o sea, son realidades que se están cambiando, que se están modificando, ¿no? Y yo creo que aquí, en esta nueva normalidad, la mujer tiene mucho que decir, tiene mucho que participar, tiene mucho que hacer como esta dama en este nuevo juego social, ¿no? En donde puede moverse para tener un impacto como tal dentro de la sociedad. Y a los hombres, pues como buenos reyes, ¿verdad? Trabajando en sus masculinidades para realmente tener ese cambio y garantizarnos la estadía como bien dices, como especie, si no, vamos a bailar todos. Sí, ya lo dijo alguna vez otra vez Bukowski, ¿no? Vamos camino hacia la extinción cuando se encontraba en un embotellamiento de Los Ángeles, ¿no? Estamos como los dinosaurios, merecemos la extinción. O sea, hemos llegado ¿sí? a formas tan necias y tan estúpidas que como especie podemos desaparecer, pero el hombre tiene muchas cosas que puede salvar, bueno, la humanidad en pocas palabras, ¿no? Así es. Y eso reúne a hombres y mujeres en todos sus aspectos y en todas sus virtudes y también en todos sus defectos, ¿no? Así es. Ya nada más, te doy las gracias, por esta plática, por saber de qué nos sirve la historia y como ya sabes, ¿no? O sea, tanto tú como yo sabemos que esto no es una cuestión de mostrar una ideología o una inclinación hacia ciertas ideas, son opiniones personales y que esas opiniones se han forjado precisamente con lo que dijo, y lo cité en una plática con el maestro Rocha de Freire, que el acto de leer es precisamente un acto de libertad, ¿no? El leer nos va a dar ideas, nos va a dar mundos, nos va a dar un conocimiento, nos va a dar una manera de expresar única y personal. Y entonces el acto de leer se convierte en un acto revolucionario. O sea, leer es algo que nos va a modificar y entonces hay que enseñarles a los jóvenes, a los niños, que leer no es nada más pasar los ojos por un papel, es cultivar tu espíritu, cultivar tu alma y hacerlo más grande, ¿no? Así como sucede con un libro de ajedrez, sucede, como tú lo sabes bien, con un libro de historia, con una novela, con un poema, ¿no? Tienes un arma y esa arma hay que saberla utilizar en su momento y en su tiempo. Muchas gracias, Rebeca, te vuelvo a agradecer. Espero que estés con Ameyali en próximas ocasiones. No sé si vaya a ser el miércoles o el viernes. Voy a quedar con Ameyali porque también es una mujer ocupada. Y aparte, pues se da, como se dice, se da su paquete, ¿no? Se da a desear. Bien, entonces muchas gracias, Rebe, te felicito y pues nos veremos, como ya te dije, lo más probable es que sea el viernes de la otra semana, donde continuaremos con este viaje de la historia, ¿no? Y pues les dejo a los demás
que por favor lean libros de historia de ajedrez, al menos en esta semana, para que nos hagan preguntas y cuestionemos, y por medio de esta charla, no que lleguemos a algo, pero sí nos demos una idea de lo que es el juego en las sociedades de los países. Muchas gracias, Rebe. Hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Buenas noches. Aunque no te veo, gracias. Pero ahí está.